No vamos a profundizar en todas las técnicas, eso es otro curso, pero sí vamos a hacer un ejercicio de una de las más utilizadas, que es la entrevista. Vamos a partir del tema de los criterios. Los criterios los hemos empezado a mirar desde preliminar. En planeación tenemos que decir cuáles son los criterios que vamos a evaluar. Los criterios se aterrizan en un indicador, porque el criterio es muy amplio, es un principio. Al final, para conceptuar si fuimos eficaces, pues tendremos un porcentaje de cobertura, por ejemplo. Entonces el ideal es 100% y se ha logrado 80%. O la meta definida fue 50% y logramos o 70% o 40%. Entonces aquí hablábamos con el compañero que el criterio es un poco diferente del micro. A veces el micro, el criterio es una norma y eso es muy cumplimiento. Nosotros también podemos mirar que de pronto la causa de un tema es porque no se cumplió una norma, pero ese sería como más una causa, una consecuencia que nuestro criterio. Nuestro criterio es un principio que aterriza en un indicador. Y ahí vamos al tema de indicadores. Esa también es otro curso completo de indicadores. Entonces, empecemos por criterios. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Lo que les decía, ejecución es sencillísimo. Solo desarrollar lo que planeamos. Si hicimos muy bien el trabajo hasta ahora de planear, ejecución va a fluir de la mejor manera. Entonces ese es el tema que vamos a ver ahorita y empezamos por criterios. Entonces, como hemos hablado de criterios en preliminar, planeación, vamos a hacer un ejercicio, porque esto es muy de conceptos. Entonces, acudí tanto a la guía, pero la guía no tiene muchos criterios, como un manual de España de ejecución de evaluaciones, y saqué el concepto y los criterios que ellos proponen. Entonces los voy a repartir para que los leamos. Algunos tienen preguntas correspondientes a esos criterios que nos sirven de guía, y vamos a compartir después entre nosotros pues lo que entendimos y pues las dudas que tengamos respecto a ese criterio. Y como siempre, hay unos criterios que son fundamentales para el control fiscal. Sin embargo, dependiendo del tema que vayamos a evaluar, pues hay otros criterios ad hoc, lo llaman específicos de cada tema, que pues no son ni eficiencia, ni eficacia, ni economía, ni equidad, ni desarrollo sostenible. Entonces tenemos 10 minutos en la medida. Cobertura dice que estudia el grado en el que un programa alcanza a una parte o a toda la población objetivo de un programa o política. El criterio de cobertura consiste en evaluar hasta el punto del proyecto ha llegado a la población necesitada, analiza el posible sesgo en la cobertura y sus causas. Se debe iniciar inmediatamente el análisis de la correcta identificación del grupo de beneficiario. Existen discrepancias en torno a así también debe incluirse el análisis de aquellos beneficiarios a quienes no debería verse beneficiado. El criterio de cobertura permite romper la tendencia proyectocéntrica, característica de algunos modelos actuales de evaluación. Se predica su utilización especialmente en el ámbito de la ayuda al desarrollo, del desarrollo. Esta es una evaluación de la formación dirigida a los empleados públicos de un gobierno de España, de la Agencia de Evaluación de Calidad. Las dos preguntas que están acá es ¿cuál es el grado de cobertura de la formación dirigida a los empleados públicos y quiénes han sido los beneficiarios de los cursos de formación continua? Perfecto. Pues con ella. El de cobertura también es muy común, pasamos a ver,
de pronto es bastante utilizada, bastante conocida por nosotros y de las más fáciles de evaluar. Este criterio es de los más relevantes en nuestras evaluaciones y corresponde al de pertinencia, que básicamente tiene dos elementos, digamos, que debemos tener en cuenta. Uno, si las medidas que se tomaron en X o Y programa resuelven las necesidades o la problemática de las comunidades para las cuales fueron diseñados. Y lo otro es si los objetivos son congruentes con la problemática. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, digamos, en nuestro proceso de evaluación, una de las preguntas relevantes es esa: ¿en qué grado el conjunto de medidas que componen la intervención están orientadas a resolver los principales problemas detectados en la gestión, digamos, de la entidad, y las causas últimas que originaron el gasto de dicho concepto? Es, digamos, común que nosotros encontremos situaciones donde no identificamos el problema o las soluciones que se plantean realmente no le apuntan a resolver la situación. ¿Sí? Entonces hay un dicho, cuando estaba en el otro lado del gobierno, encontrar situaciones como: primero se mandaba a hacer el puente y luego mandábamos a hacer el río porque se hacían puentes, pero no había ríos. Sí, de acuerdo. Mario va a cerrar y aquí nuestro compañero nos va a dar un ejemplo, un principio que no esté aquí, pero principios hay muchísimos. Criterio de sostenibilidad. Los beneficios obtenidos permanecen después de concluida la intervención. Pero esos son uno de los claves que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en las preguntas más o menos está la de: ¿se mantiene en el tiempo el empleo de las empresas después de que se recibe el subsidio? Un ejemplo clásico de... No es para la foto. No. Gina, ¿nos quieres aportar a este ejercicio? Gina. Aquí estoy. La verdad, no. Estoy llenando mejor el formato. Que lo estoy leyendo y estoy tratando de aplicarlo. Okay, las preguntas que me enviaron. Gracias. Este material se les va a enviar a ustedes. Tenemos tanto el propio como un manual de España para que veamos que es muy similar, pero y allí hay otras opciones. Entonces, ven, acompáñanos. ¿Todavía estás pensando? Acuérdate de los principios de la gestión fiscal, los principios. Hay muchos principios en la Constitución de nuestras leyes. Creo que hay uno que de pronto no se ha mencionado, o de pronto sí no escuché, puede ser el criterio de la transparencia. Como, sí, en el tema de, por ejemplo, el reporte de cuentas de cada entidad para la ciudadanía, de que la ciudadanía pueda ver que cada una de las entidades esté ejecutando los recursos de manera eficiente, eficaz, y que los impuestos de ellos no se vean, que digan: madre, yo pagué por esto se quedó con el elefante blanco. Y una pregunta para transparencia. No, como les digo, al principio de la gestión pública, la Constitución, que son publicidad, transparencia, de la contratación hay unos principios, temas como la oportunidad. Si estamos hablando de un programa, ¿qué tan oportuno llega? Más que la transparencia, la publicidad. Si nuestros programas no están llegando a los usuarios muy alejados, de pronto estamos fallando en publicidad, etcétera. Entonces, de acuerdo con el tema y el diseño y el marco lógico y la teoría de la intervención, podemos encontrar mucho más principios. Lo importante es que lo asociemos a una pregunta y a un indicador. O sea, yo quisiera evaluar la coordinación, pero si no tengo un indicador, y entonces, ¿cómo voy a
terminar concluyendo, porque mi conclusión es comparar el criterio frente a la condición. Entonces, mi criterio sería un indicador de coordinación. Pues lo ideal es que sea 100%. Y si encuentro que esa coordinación no es óptima, entonces ahí es donde sale mi conclusión de las diferencias entre el criterio y la condición o la realidad encontrada. Aquí hablábamos con el compañero, nosotros de pronto en micro, el criterio es más legal, normativo, de cumplimiento de un estándar. En macro es más de un indicador, o sea, también nos soportamos en marco constitucional, en un deber ser normativo, pero mi criterio tiene que aterrizar en un indicador para poder concluir pues rigurosamente, y ya veremos las características de la evidencia para que mis conclusiones sean sólidas y válidas. Sí, si el indicador no existe, pero existe, digamos, un estándar internacional que yo puedo tomar como referente para hacer como la comparación. Sí, de acuerdo. Nosotros vamos a ver en nuestro marco normativo no es solo nuestra norma nacional y el estándar no es solo norma legal, sino también norma técnica. Y los derechos humanos es nuestro referente principal. Y eso hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces también somos un poco más libres en definir esos criterios y esos estándares, bien soportado por un criterio internacional, un organismo internacional, UNICEF, FAO, ellos en algún documento establecen ese estándar, yo lo cito y digo, de acuerdo con nuestro nivel de desarrollo, porque si es un estándar para Europa, pues yo no lo escogería, de pronto sería un poco más flexible con nuestro país. Igual hay estándares, el ideal es llegar al 100% de cobertura. Entonces miramos cómo ha evolucionado lo que dicen los derechos económicos, sociales y culturales, es que eso es gradual, de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada país, pero lo inadmisible es echar para atrás. Entonces, todas estas cuestiones son las que vamos a desarrollar en nuestro marco teórico, en nuestra revisión normativa institucional y que nos van a ayudar a construir nuestros criterios de la evaluación. Bueno, continuamos. Hasta aquí, estos son los criterios que tiene la guía en ejecución. Realmente la guía en ejecución es muy corta. Yo tomé una guía de evaluación de desempeño y fui llenando huequitos porque en ejecución solo nos dice cuáles son los criterios importantes en la ejecución. Esta relevancia que ya los conocimos están en la presentación para que lo revisemos, pero vamos a avanzar porque pues esto ya lo vimos, pasemos. Esta pertinencia, como dice Javier, es uno de los más importantes. Esta coherencia interna y externa, como nos explicó Juan Carlos, y esta utilidad en el sentido de que nuestra evaluación sea útil y de que nuestros programas sean útiles. Esto lo llené yo. Ya tenemos los criterios, las preguntas. ¿Cuál es parte del proceso de ejecución? Tenemos que recopilar información. ¿Y qué métodos de recolección de información tenemos? Tenemos una de las más conocidas, las entrevistas, que son unas sesiones de preguntas y respuestas, no, déjalo, gracias, concebidas para obtener información sobre nuestro programa. Entonces nosotros estructuramos más o menos los temas que le voy a preguntar de acuerdo con el rol de la persona a la que vamos a entrevistar y los conocimientos que tiene sobre el programa, que capta perspectivas. O sea, si yo le pregunto a un usuario, tiene una perspectiva muy diferente del programa que de un funcionario que formuló, o de un funcionario que ejecuta, o de un académico, de una ONG. Entonces debemos captar esas diferentes perspectivas sobre el mismo programa para tener la visión más global.
Hay estructuradas y no estructuradas. En todo caso, yo tengo que tener unos temas que son los que voy a preguntar. Si voy a ser muy cerrado, casi que tipo formulario, pues para que no se me olvide una pregunta, o si soy más experto, fluyo en la medida que salió un tema, lo desarrollo, pero de pronto ya me queda un tema importante que tenía y nos fuimos para otro lado. Entonces existen esos dos tipos de entrevistas. La más conocida por nosotros, la recopilación de documentos. Nosotros le pedimos la información y consultamos expediente, y consultamos el manual operativo del programa, y consultamos el documento COMPES y el decreto donde se soporta. Entonces recopilamos documentos oficiales, estudios académicos, otras evaluaciones, etc. Lo importante es que la fuente sea competente e informada. Hay que valorar la metodología. Por ejemplo, en el tema de forestación hay muchas discusiones, que la metodología, que a mí me dio menos, me dio más, que se redujo pero porque cambiaron la metodología, etc. Hay que valorar si son datos, cuál es la metodología y si hay diferencias, cuál tiene la metodología más sólida. Podemos respaldar lo que recopilemos con documentos con la encuesta, porque el papel puede decir muchas cosas, pero no entendí, me faltaría mayor claridad sobre ese punto, eso lo podemos complementar, son complementarias. Y respecto a las fuentes competentes, informadas, rigurosas o serias, Wikipedia no. Tiene que ser, la información de internet es maravillosa, nos facilita el trabajo, pero tenemos que ver las fuentes confiables. A menos que sea un estudio de percepción, no acudamos a redes sociales. Si hay una información importante en redes sociales, busquemos la fuente primaria, la fuente bibliográfica y vamos a fuentes serias. Observación. Cuéntame, Juan Gabriel. Ahí donde dice valorar metodología, digamos, como en el caso de nosotros que es descentralización diferencial, podríamos mirarlo sobre, o en el caso de que llegáramos a preguntarle a la entidad de NP, le podemos decir que cómo es la metodología que está actual y cómo es que ellos quieren hacer la nueva metodología frente a la descentralización diferencial. Aquí nos estamos refiriendo a la metodología como se obtuvo una información. Entonces, por ejemplo, tú dices, voy a utilizar el índice de desarrollo institucional de los municipios. Entonces eso lo hace el DNP todos los años, me da unos resultados, pero el resultado no me parece. Eso va en contravía de la teoría y dice que los municipios más pequeños son más eficientes que Bogotá. Entonces voy y miro la metodología, cómo calcularon eso, es que metieron tal variable, o les falta tal variable porque a mí no me convence, pero Procuraduría tiene un índice de transparencia, yo qué sé, pero la metodología sí me parece y va. Creo que es más confiable ese indicador, pero estamos hablando de la metodología, cómo se logró una información. Ya la metodología de otras cosas no es cómo se logró una información para valorar la seriedad de la información, aquí de los documentos de la información que vamos a trabajar. Observación, en la auditoría es muy claro, va uno y observa, va a la entidad y observa el proceso. Dice que esto es más confiable, es de primera mano, un documento puede decir cualquier cosa, pero si yo voy y verifico, pero pues tiene que ser una observación, una muestra adecuada. Si yo voy una vez y veo que falla, eso está mal. No, de pronto fui al único lugar donde está fallando esa intervención. Entonces, es observar gente, actividades, procedimientos, lugares, acontecimientos, el tema nuestro es muy importante. O fui donde sabía que estaba fallando. Entonces saqué en una auditoría uno se enfoca en el riesgo.
Entonces yo sé que está fallando en todo el municipio, fui y allí encontré que el 90% de la gente no es beneficiada. Entonces generalizo para el país, no, es una muestra sesgada en el que yo definí un criterio que iba para allá y dentro del control fiscal es válido que yo vaya donde más problemas hay, pero no puedo generalizar, ahí más bien es para determinar cuáles son los factores claves para que falle, pero no puedo decir, es que en todos los municipios del país, en el 90% de los casos falla. Observación, ahora la tecnología nos sirve mucho, utilicemos fotografías, videos, eso nos sirve aquí como para el informe final, son soportes de nuestra observación y tiene que ser sistemático. Como dije, no debe ir a un lugar sesgado porque me queda cerca de la casa, no, algo sistemático, una muestra amplia y pues en todos lados voy a ir a ver lo mismo, porque si en un lado miro una cosa y en otra otra, no sabría qué pasó porque no estoy mirando lo mismo. Las encuestas, yo creo que todos hemos llenado encuestas. Aquí la clave es cómo se diseña la encuesta, porque la mayoría son autogestionados. Lo ideal de una encuesta es que haya alguien que conoce el tema, que dirija la encuesta y si hay una duda, le aclaro la duda a la persona. O si me responde, le pregunto de qué material es el piso y dice que tierra, yo, no, pero es que esto es alfombra. Ay, sí, es que me equivoqué, confundí los criterios. Entonces hay posibilidades en esa interacción que sea más exacta la información. Pero lo más barato y que nos permite mayor cobertura ahora es, por ejemplo, por internet. Pero si la persona no entiende la pregunta o lo confunde, voy a tener mayor riesgo de error. Podemos preguntar sobre las condiciones de un programa, si lo ha recibido, puede ser presencial por correo físico o virtual. Y entonces vamos a hacer una encuesta. Entonces le vamos a competir al DANE y le voy a hacer las mismas preguntas del DANE. No, eso no tiene sentido. El DANE tiene una cobertura más amplia. Si esa información ya la tiene el DANE, ¿y cómo puedo llegar yo a decir que lo voy a hacer mejor que el DANE sin tener todos los recursos que tiene el DANE y la experiencia? Entonces no tengo que hacer la mejor pregunta sobre algo que el DANE no haya preguntado. Entonces no lo hagamos, primero hay que revisar si eso ya existe, entonces nos ahorramos la encuesta. Sigamos. Entonces vamos a hacer una actividad, nuevamente nos reunimos por grupos, vamos a, en el grupo, diseñar una entrevista. Una persona del grupo va a ser quien entreviste y la otra persona va a ser el entrevistado. Y vamos a entrevistar a 3 personas diferentes, a un usuario agropecuario, a un funcionario público y a un académico. Porque ustedes creen que le hago las mismas preguntas o de la misma forma. No, son personas diferentes, entonces tenemos que diferenciar hasta el lenguaje que manejamos. Entonces nos hacemos en grupo. Allá, descentralización, pues me van a entrevistar a un alcalde. Un agropecuario me va a entrevistar a un campesino. ¿Quién quiere de los 2 grupos que hay de agropecuario? El destino. Campesino. ¿Ustedes? Los que tienen dificultades de acceder. Entonces, sobre lo que ustedes quieran, ustedes son académicos. Wow. Investigación. Sobre el programa. Entonces, una entrevista, tenemos que tener temas gruesos y como el flujo de la entrevista, pero no tiene que ser como el cuestionario así tan exacto y con preguntas cerradas o abiertas. Igual que roles tenemos, puedo grabar o puedo llevar a una persona que sirva de relator, porque se me olvidó, volvemos
uno de los temas importantes es la documentación. Yo hago una entrevista y entonces coloqué en el informe entrevisté y la persona dijo que eso no se lleva. Y eso, qué chévere, y tienes la grabación, tienes la documentación. Uno brutico. Tengo mis cuadernitos, pero créanme, esa persona que no eso, no. Tenemos que hacer un formulario, un acta, un documento que no sepa que se 3 meses, pero no vamos a encontrar. Entonces, la documentación adecuada y además el habeas data. El habeas data, porque esa información tenemos que resguardarla. Hay datos personales ahí. De pronto me sacan, yo digo al ministerio, es que yo entrevisté a Pepito Pérez de tal municipio y me dijo que ese programa no funcionaba. 6 meses después lo sacaron. O sea, no, hay información que hay que resguardar y sobre todo, y eso hay que decirle a las personas que eso tiene reserva, porque las personas no responden igual, sí tienen miedo a que haya consecuencias y van a estar haciendo el ejercicio es... No, pues es un trabajo en grupo y no podemos... Bueno, por favor, aquí está la instrucción. Usted sabe que es un crédito. No, usted ha requerido financiación, dinero para... Entonces, usuario del programa aquí, ustedes académicos y ellos son funcionarios. 10 minutos y luego. ¿Con quién empezamos? Bueno, por favor, vienen y se sientan aquí. Con el pueblo. ¿Quién es? El paisano y el burócrata. Y aquí nuestro campesino. Entonces, por favor, alguien del grupo es el relator. O si van a grabar, lo dicen, lo informan. Entonces, iniciemos. Aquí tenemos a nuestro entrevistador, es un excelente funcionario de la Contraloría General, y nuestro amigo Pacho. Entonces, empecemos. Buenas tardes a todos los oyentes, a los televidentes también. Bueno, don Pacho, me presento, mi nombre es Pedro Pablo Bautista, soy trabajador de una empresa del Estado que se llama la Contraloría. Nosotros nos encargamos de revisar que la plática del Estado llegue hasta las personas como usted para que puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, súper, sí. Pacho, ¿se la trajo un tintico? Gracias, yo se lo recibo, muchas gracias. ¿Tiene panelito? Ya se la traigo. Ay, su merced, disculpe que esta es mi amiga. Calidad de vida significa que usted pueda tener una mejor vida, pueda comprarse sus cositas para que usted pueda vivir tranquilamente. Ahora, le voy a preguntar, voy a hacer un par de preguntas, espero que no se sienta mal, esto es privado entre usted y yo. ¿Listo? La primera pregunta es que si usted cuenta, usted es trabajador del campo. Sí, yo tengo cultivito de arroz que me lo heredó la finca de mi familia. ¿Y la finca de su familia es propia de ustedes o es arrendada? Bueno, mi padre cuando se fue me la dejó en la herencia y la trabajamos yo y mi hermano. ¿Y usted ha requerido plata para hacer dichas labores en la finca de su familia? No, digamos, en la familia nosotros hacemos el cultivo y llevamos el comercio a la plaza y lo que alcancemos a vender por el bulto. ¿Usted conoce acerca de los créditos? ¿Sabe de qué son créditos? Sí he sabido que se pide para estudiar o para otras cosas, pero nosotros la verdad nunca hemos estudiado.
¿Y por qué nunca ha pedido, no ha tenido la necesidad de acceder a más plata? Pues, digamos, uno ha escuchado a la familia que siempre van con los bancos, les cobran mucha plata y después se quiebran. Entonces nosotros, la verdad, con mi hermano siempre nos ha alcanzado para vivir. ¿Y usted está dispuesto a que yo le dé información acerca de tipos de créditos que le puedan beneficiar? Ah, pero esos créditos no serán muy altos, no, es que como dicen que siempre roban. Bueno, existen unos créditos que el Estado, donde el Estado ayuda a que no se le cobre a usted de más por acceder a ellos. ¿Usted estaría dispuesto a recibir esa ayuda del Estado? Sí, claro, la práctica es bien recibida, pero ¿cómo serían los papeles? ¿Cómo hago yo para acceder a eso? ¿Con la fotocopia y la cédula me alcanzará? Esa entrevista no es buena. Perfecto, o sea, ese es el objetivo, dependiendo de quién es el personaje al que entrevistamos, debernos manejar un lenguaje, unas preguntas específicas, si tenemos que explicar, tener paciencia y pues que sea fluido. Entonces nuestro campesino nos colaboró mucho, yo no sé, la vaca por allá estaba y él no se fue a atender a la vaca, entonces nos dedicó el tiempo porque usualmente ellos están muy ocupados, sus afugias son otras, entonces debemos considerar, igual las preguntas no pueden ser 2 horas porque tiene la vaca ya para ordenar. Entonces muchas gracias a este grupo, muy amable, siempre el relator. No hubo documentación del proceso, perdimos el trabajo, entonces nos va a tocar repetirlo porque quién sabe cuál fue la información que se obtuvo. Sigamos aquí con nuestros expertos, son expertos académicos internacionales que conocen de este tema, de pronto no conocen los casos específicos de campesinado, pero ellos tienen una información muy valiosa que nos pueden aportar. Bueno, buenos días, doctor Cristian. Muchas gracias por brindarle a la Contraloría este espacio para conversar con la FAO acerca de unos temas tan importantes como la adaptación al cambio climático. Nuevamente me presento. Mi nombre es Catalina Valencia, yo soy funcionaria de la Dirección de Estudios Sectoriales del Sector Agropecuario de la Contraloría General de la República y pues digamos que en este espacio queremos conocer desde ustedes como institución cómo están trabajando estos temas y pues para efectos de tener la documentación de esta entrevista nosotros estamos grabando actualmente en Teams. Entonces queremos saber si podemos contar con su autorización para ser grabado al respecto de estas preguntas que le vamos a hacer. Hola Catalina, muy amable, a sus órdenes para atender las preguntas y acepto ser grabado. Bueno, muchísimas gracias. Entonces damos inicio a la grabación comentando que esta es una entrevista que vamos a hacer a uno de los más grandes académicos de la FAO que está desarrollando estudios sobre el cambio climático, sobre adaptación al cambio climático. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, con la salvedad de que todo este tema, la información que recabemos aquí será utilizada dentro de nuestros estudios, pero no es, información para ningún proceso de responsabilidad fiscal, ni estamos en proceso de auditoría, estamos en un estudio sectorial que está desarrollando la Contraloría. Bueno, quisiéramos saber en primer lugar qué programas y estudios está desarrollando su organización en relación con la adaptación al cambio climático actualmente. Bueno, antes de responder a esta pregunta, quiero manifestar que las opiniones que no pueden ser interpretadas como
la postura de la organización, sino de alguien que pues, está en el equipo técnico. Básicamente a Colombia la apoyamos en dos frentes: asistencia técnica y también, digamos, respondemos opiniones de consulta frente a determinados temas en materia de desarrollo sostenible. Esas son como las dos líneas de trabajo. Bueno, le quería comentar que pues, como nosotros estamos desarrollando estos dos grupos un estudio específicamente sobre adaptación al cambio climático, si bien las opiniones digamos que no son vinculantes, sí los conceptos que ustedes están trabajando son muy importantes para nosotros. Entonces queremos como, conocer qué entienden ustedes como FAO por el concepto de adaptación al cambio climático. Bueno, pues nosotros adoptamos lo que se ha desarrollado en la Organización de las Naciones Unidas, y en el componente de cambio climático entendemos que son todas aquellas acciones y medidas que toman los gobiernos en sus distintas escalas, desde lo local, lo regional, lo nacional, para disminuir las vulnerabilidades naturales, biológicas y humanas frente al cambio climático. Ese es como un concepto más general. Muchísimas gracias. En cuanto a los efectos del cambio climático, ¿cuáles considera usted más relevantes que se deben evaluar o atender en este momento por parte del Estado? Bueno, evaluar por parte de nosotros y atender pues, en los programas de gobierno. Bueno, básicamente son dos fenómenos, las sequías y la temporada excesiva de lluvias. Consideramos que en este aspecto los estados deben de fortalecer sus capacidades y la articulación interinstitucional. No se puede ver de manera segmentada el fenómeno del cambio climático porque convoca a varios sectores. Entonces, en ese sentido, sí, debe ser a través de la articulación para atender estos fenómenos. Muchas gracias. Y finalmente, quisiéramos saber, ¿usted considera qué porcentaje de inversión del presupuesto ustedes, digamos, como recomendarían o consideran como adecuado se destine para este proceso de adaptación? Y si ustedes han hecho, digamos, algún tema de estudio frente a estos presupuestos que se han destinado para este propósito. Como te comenté, el acompañamiento técnico es en cuanto a metodologías, pero a la distribución de recursos, esa competencia no depende directamente de la autonomía del gobierno, solamente apoyamos la de metodologías. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Digamos que para nosotros es muy valioso contar con estos instrumentos que ustedes han proporcionado, los documentos que tienen sobre adaptación al cambio climático, y utilizaremos esto dentro de nuestro marco teórico, y estaremos también de pronto programando una reunión posterior para de pronto discutir con ustedes los avances que tengamos dentro de nuestro proceso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. El cierre también es importante. Y de pronto pedirle algunos documentos. Aquí el doctor no dijo que tenía estudios, pero sí decía que sí. O un estudio en desarrollo que no estuviera colgado, podemos pedírselo. Entonces seguimos con nuestro grupo. Nuestro alcalde Juan Gabriel Ortega, que ganó en las elecciones por mayoría. ¿Cómo se llama tu pueblo? Cunday. En Cunday, él obtuvo una votación espectacular. Entonces él está ejecutando el proyecto, vienen de la Contraloría, pero leíste los tips. Sí, claro. Perfecto. Pero la relatoría, es la relatoría. Él es el funcionario que está a cargo de implementar ese programa, no sé cuál es, entonces bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Paco Alcalde, se encuentra bien. Alcalde, se nos fue el alcalde. Nos va a contestar una llamada con alcalde. Volvió el alcalde. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos
bienvenidos a este espacio que tenemos el día de hoy con el señor alcalde Juan Gabriel Ortegón, alcalde del municipio de Punta Tolima. Gracias, señor alcalde, nuevamente por este espacio que nos brinda el día de hoy. Mi nombre es Juan Pablo Jaramillo y hago parte de la DS de Comercio y Desarrollo Regional, y con nuestro equipo de trabajo estamos llevando a cabo un trabajo de estudio sectorial correspondiente a lo que son las vías terciarias en su departamento. De antemano le comento que este tipo de entrevistas son grabadas y nos gustaría contar con su autorización para poder llevar a cabo. Sí, pero para que la grabación, sí, es una entrevista para solamente información normal. Es un proceso de documentación donde vamos a llevar a cabo pues unas preguntas y nos gustaría tener la respuesta documentada. Listo. Perfecto. Señor alcalde, cuéntenos cómo se está implementando el programa de recuperación de vías terciarias. Perdón un momento, es que estoy recibiendo una llamada. ¿Sabe qué? Pásalo en mi celular, noticias. Contra noticias. Encontramos el noticiero contra noticias. Perdón, qué pena. No se preocupe, señor alcalde. Nuevamente. Sí lo podemos grabar. Sí, quedó grabado. Señor alcalde, cuéntenos cómo se está implementando el programa de recuperación de vías terciarias en su municipio. La información es para saber, o está buscando algo específico como un hallazgo o algo como tal, qué es lo que verdaderamente necesita para yo poderle de pronto facilitar la información. Y me puede hacer el favor y le repito con la pregunta, que es que por la llamada se me perdió la pregunta. ¿Puedo llamar al noticiero para que haga una entrevista un poco más? ¿No? Estoy Sí. reservado. Sí. Voy a llamar contra noticias. Señor alcalde, qué pena, tiene una llamada del presidente. ¿Será Qué que usted? pena, ¿cómo usted? La acción comunal. De la acción. No, jamás. Desde la compostura. Tú contas con su tiempo, entonces te toca tener todo el tiempo y la paciencia del mundo. Nuevamente, señor alcalde, agradecemos su tiempo, su disponibilidad y el espacio que nos está brindando el día de hoy. Digamos que en este momento nuestra inquietud va orientada a saber cómo se está desarrollando este programa en su municipio. No tenemos en el momento ningún índice, ningún hallazgo, simplemente es un tema netamente informático. Pues en este momento se está intentando hacer un programa sobre vías terciarias, se quiere mejorar las vías, se ha mirado algo del presupuesto. Si quieres, espérame un momento y yo ya traigo unos papeles y de pronto le puedo dar un poquito más exacto de pronto la información, como para que de pronto no la vayan a embarrar y resulte ustedes colocando algo que no se ve. Un momento. El secretario de Hacienda, ¿dónde está? El secretario de Hacienda. Aquí están los papeles, señor. Tampoco es así, ¿no? No, sí es así. No. Y usualmente después, ¿saben qué? No tengo ya la información, voy a llamarle a un secretario. ¿Al secretario? Gracias a Dios. Señor alcalde, cuéntenos, ¿cómo se financia el programa? Pues eso es un programa que viene desde la nación, pasa por el departamento, pero hemos tenido una cantidad de dificultades porque pues el sesgo nacional, el sesgo departamental, y pues estoy acá mirando unas cifras y me va a tocar que llamar al secretario de Infraestructura para que me diga o nos pueda ayudar a facilitar el tema para que usted pueda irse con todas sus preguntas bien hechas. Podemos, si quiere, seguir a la otra pregunta, porque es que yo sé que acá hay unos presupuestos, unos temas, pero no quisiera de pronto darle una información errónea.
Agradezco su respuesta tan y tan cuéntenos, ¿qué beneficios trae para el municipio esta bella labor que usted viene haciendo como alcalde? Pues usted mismo se ha dado cuenta de que los presidentes de Junta de Acción Comunal mantienen llamando, preguntando cómo va el programa. Se está haciendo todo lo posible para trabajar con las comunidades, pero ya hablar directamente de todos los beneficios, pues tocaría uno que mirar la forma de que la misma comunidad le dé esa información para que se dé cuenta que sí se está haciendo todo lo que usted está preguntando ahí, esos beneficios. ¿Sí? Sí, una encuesta, ¿cierto? Un formulario, unas preguntas y contestaciones. Bueno, esa era la idea del ejercicio. Usualmente con académicos fluye más, con organismos internacionales, porque ellos ven la ventaja de que una entidad como la Contraloría contribuya a mejorar los programas, que es el objetivo último de todos nosotros. Con los usuarios, lo que les decía, hay que manejar un lenguaje adecuado y preguntarles de lo que él sabe. Si nosotros le preguntamos algo, cumplimos la focalización del programa y cosas así, no nos van a responder. Y en los alcaldes, de pronto es más efectivo formularios, él se lo pasará a su asesor, a su secretario de Hacienda, a su secretario de Obras, y fluirá. O mandamos el formulario y después vamos y lo entrevistamos sobre vacíos que haya o ya percepciones sobre cómo es la coordinación con el gobernador. No, sí, excelente, o no porque él es de otro partido de gobierno. Entonces, dependiendo de cada actor, las preguntas son diferentes, los propósitos son diferentes, la estrategia es diferente, el lenguaje es diferente. Eso es lo importante, que lo pensemos por anticipación, miremos cómo vamos a documentar y cómo vamos a hacer esas estrategias, y de pronto terminamos entrevistando a un secretario que nos pueda dar más información. Entonces, continuemos. En ejecución, pues ya recopilamos la información, ya tenemos información de varios gremios y académicos, de varios alcaldes, de muchos usuarios. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Con esa documentación que aquí no la hicieron, ellos no van a poder hacer nada real. Lo grabamos el video. Sí, claro. Entonces seguimos con el análisis de la información. Entonces depende de si es de nuestro método, si es cualitativo o cuantitativo, pues vamos a utilizar la información recabada. ¿Para qué? Para evaluar esos criterios, economía, eficiencia y eficacia, y cualquier otra, y responder las preguntas de la evaluación. Diferentes métodos analíticos, y del método que se escoja dependerá de esa pregunta, de ese criterio. Aquí hice auditoría que tenga, lo tomé de una guía de auditoría de desempeño, que en esencia es casi igual a nuestros estudios. Aquí hay unos métodos comunes en análisis cualitativo, que es de pronto el que nosotros conocemos menos. Análisis directo es sobre los documentos. Estos son documentales. Entonces tenemos una serie de documentos y voy a obtener información de estos documentos mediante un análisis documental. Puedo buscar categorías, por ejemplo, mirar en un plan de desarrollo si incluyeron el tema de seguros agropecuarios de un municipio. Entonces, si está o no está y qué tan importante es. Análisis focalizado ya depende de que yo busco una documentación específica, focalizado en un tema y en unos documentos específicos.
a mí me gusta mucho el análisis cronológico descriptivo. Una línea de tiempo en vez de hacer un cuadro o 3 páginas de que primero la ley tal y luego lo modificó. Un análisis cronológico gráfico es bastante útil. Análisis temático, categorizar. Tengo muchos documentos, entonces categorizo qué voy a buscar en estos documentos. Y análisis de contenido, igual, ¿qué contenido tiene? Pero además, ¿qué discursos? Si alguien está en contra de la intervención, por ejemplo, un gremio, pues su discurso es negativo, de que todo está mal, de que eso no sirve, de que eso no se debería hacer, aquí vamos a empeorar. Y otro actor de pronto que se beneficia, entonces su discurso va a ser positivo, de mejoras, si hay problemas, pero dice, pero eso se puede mejorar, no lo acabemos, sino que mejoremos. Entonces estos son unos métodos que usamos muy comúnmente sobre documentos. Ahora, sobre información cuantitativa, hay una herramienta que me gusta mucho, que son los gráficos. O sea, nosotros no tenemos que hacer un modelo muy complejo para mostrar información. Podemos tener un cuadro de cifras, pero pues no lo alcanzo a ver, pero tengo una gráfica que va para arriba o que va para abajo, con solo una mirada y digo, no, esto va muy mal, o esto ha evolucionado favorablemente. Entonces los gráficos son tanto para variables cuantitativas como cualitativas, si es discreta o si es continua. Me centro en el PAI. Cada gráfica tiene su función. Por ejemplo, el PAI es para lo que suma 100%. Se dio el caso que ese gráfico en un PAI, algo que era más del 100% de ejecución presupuestal de varias entidades. Yo convencí a mis compañeros que no se podía. Luego el Ministerio de Hacienda presentó un PAI sobre el porcentaje de ejecución de presupuestal de varias entidades. Eso daba como 350%. Entonces, no es la mejor herramienta para mostrarlo. Entonces, cada información tiene su herramienta más adecuada. Entonces, si es discreta, barras, porque no hay relación, pues no es continuo entre una situación y otra. Si es continuo, hagámoslo así, que no se noten estos cortes. Si es nominal, entonces, si está de acuerdo o en desacuerdo, le parece que el programa es bueno, regular, malo. Entonces podemos hacer un PAI y ordenar igualmente. Si está de acuerdo, en desacuerdo, etc. Entonces, esta es una buena forma de análisis de información sin mayores, porque hay matemática, el Excel hace su matemática, pero no la tenemos que hacer nosotros al hacer un gráfico. Este también me gusta mucho, más difícil, por favor, agrandamos para lo que les digo. Cada gráfico depende de qué estoy mostrando. Entonces, si vamos a hacer comparaciones, a través del tiempo, lo que les digo aquí, series de tiempo. Si no está la variable tiempo, entonces podemos hacer barras de diferentes categorías. Si hay varias categorías, cíclicos. De distribución, entonces, si vamos a medir equidad, cómo se distribuye por estratos nuestro subsidio agropecuario. Entonces aquí coloco estrato 1, 2, 3, 4, 5. O esto pues si es una distribución continua o si son series de puntos. Eso, por ejemplo, ¿para qué caso podría aplicarse? Los alcaldes en descentralización utilizan mucho, señor alcalde, graficar los municipios SGP versus cobertura, plata que le enviamos al municipio de SGP Educación versus cobertura, o plata versus cantidad de población. Entonces se va a ver que de pronto le mandan más dinero
a ciertos municipios en relación con su población. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Estos son los que puntúan por aquí, no es normal. Entonces indagar acerca de esos puntos. Es cuando hay muchas poblaciones y queremos mirar como cuál es la tendencia. Si tenemos una línea y todos se ubican en una línea, es que hay un criterio lineal. Entre más gente, más plata. Así. Estadística, entonces tenemos nuestras estadística. Y en el tiempo, igual en el tiempo, pero no miramos todo, sino miramos sus componentes. Aquí es como porcentaje, aquí es en absoluto, aquí es como áreas que dan un 100% y aquí áreas acumulativas. Y de elementos, como les dije, el PAI, la idea de un 100%, ¿qué elemento? ¿Cuánto pesa cada uno de los elementos del 100%? O en barra o en cuadritos. Este está muy de moda en las presentaciones. Entonces, hay de relaciones, mira que es muy parecido. Hay una, relacionamos X contra Y, nos da esa nube de puntos. Y aquí son dos variables, cuando son más de dos variables, entonces también está el tamaño del punto es relevante. Entonces no subestimemos análisis de información que puede verse muy básica, pero a veces tenemos que explicar de la manera más simple para que cualquier persona lo entienda, y las gráficas son la mejor manera de que alguien que no sea experto pueda entender y nosotros mismos explicar. Bueno, vamos a la evidencia. Entonces, ¿para qué hicimos todo este ejercicio? Pues para tener evidencia, para contrastar nuestra condición contra el criterio y concluir. Entonces yo concluí ese programa, no está llegando a los usuarios más pobres y más necesitados. ¿Le creo? No es. Tengo una evidencia, entonces hice unas encuestas, tomé la base de datos de beneficiario, etcétera, etcétera, y mi evidencia está el indicador, tales. Entonces, eso es lo importante, la evidencia es lo que me soporta mi conclusión. Entonces, nuevamente, ¿qué tipo de evidencia hay? Documental, testimonial, física, analítica. Entre documental y testimonial, esta es la menos confiable, o sea, a veces es opinión. Entonces yo le pregunto a alguien, la seguridad en Bogotá, ¿cómo está? No, terrible, todos los días en el noticiero sale cualquier cantidad de cosas. Le pregunto al académico, no, yo basado en la estadística, lo que pasa es que ahora en noticias salen más casos de género, entonces, antes no se publicitaba tanto si había un delito de género, ahora sí es relevante y ahora salen noticias. Entonces la percepción es que subió, pero si usted mira las estadísticas muy serias, de 3 entidades está bajando. Entonces a veces el testimonial no es la más rigurosa, pero ahí tenemos que combinar física, la que hagamos por observación, analítica, sobre todo en bases de datos. Pasemos. ¿Qué es lo importante de la evidencia? Es que sea suficiente e idónea. El volumen de la evidencia. Si yo solo voy a un lugar, entrevisto a una persona, pues no es tan rigurosa y suficiente como si lo hago en mayor volumen. Cuanto mayor sea el riesgo de auditoría, mayor la cantidad de calidad de evidencia. Si tengo mi riesgo de auditoría en este caso, esto es, ya veremos, hay unas herramientas, en este caso es del estudio. Tengo problemas de información, no son confiables los sistemas de información, entonces necesito más evidencia y contraste entre la evidencia porque hay un riesgo bastante alto. Cuanto más importante sea la conclusión, mayor será la cantidad de calidad de evidencia. Si mi conclusión es
que ese programa realmente no funciona. Eso no lo podemos decir, pero deberían acabarlo. Y por supuesto la entidad no va a estar de acuerdo, necesito más evidencia. Si digo, sí, eso está funcionando porque no va a haber problema. No van a ser tan estrictos como nuestra evidencia, pero sí nuestra conclusión es bastante fuerte y negativa, necesitamos más evidencia. Y sigamos. Eso es lo que debemos tener en cuenta, pues la evidencia tiene que ser relevante, válida. Si nos da una evidencia totalmente en contra de la teoría, entonces que el financiamiento ayuda a que la unidad agropecuaria tenga mayores utilidades, y no, todo lo contrario, contraintuitivo, contra la teoría del cambio, contra mi cadena de valor. Necesito más evidencia, porque nadie me va a creer, no, eso no pasa, no, sí. Entonces necesito mucho más evidencia porque pues ponen en duda mi confiabilidad. Tiene que ser verificable, por eso se documenta. Entonces, mira, aquí está la entrevista de Pachito. Entonces, si alguien quiere ir y entrevistar a Pachito otra vez y hacer y verificar que lo que yo digo es porque Pachito pues lo volvió a decir. No va a cambiar el alcalde y puede cambiar de opinión en este momento. La evidencia documental es más confiable que la testimonial, ya lo habíamos dicho, y se considera más confiable también la observación, los cálculos y las directas frente a una indirecta, que me dijo otra persona que Pachito no necesita un crédito, él está bien en su calidad de vida. Entonces, ¿eso para qué? Para contrastar nuestra condición frente al criterio. Eso nos da nuestra conclusión. Aquí que falta el indicador. O sea, no decir, no, es que yo fui y eso debería funcionar bien, pero yo no funciona bien. No, porque tal indicador nos dio una cifra de que el 80% de los productores no conocen los créditos, no los obtienen, y el que lo obtuvo pues no vio impactado en sus ingresos. La conclusión soportado en cifras concretas. Seguimos, por favor. Y pues ahí llegamos a las conclusiones y recomendaciones. Esto también ya empezamos a redactar para el informe. O sea, el informe no tenemos que esperar allá que dice que en noviembre es mi etapa de informe, entonces yo no escribo una palabra hasta noviembre, no. Ya podemos ir redactando nuestro informe, lo que pasa es que ya dedicamos 90% del tiempo al informe. Entonces en las conclusiones tengo que expresar frente a los criterios, frente a la economía, eficiencia y eficacia, que encontré. Tienen que ser claras y concisas, pues acorde con los criterios, y cuantificadas, que reflejen los cambios en el tiempo. Entonces una cosa es que yo evalué que hace 10 años eso funcionaba mal, pero ahora mejoró. Entonces es importante saber en qué momento se está evaluando, que se busque objetivo equilibrado. Todas las evaluaciones tienen que ser objetivas y equilibradas. A mí ese programa no me gusta y yo solo cojo las evidencias que me indican que eso va mal. Por allá tengo evidencias de que funcionaba, pero no las voy a enterrar porque a mí ese programa no me gusta. Yo opino de todo mi conocimiento que ese programa no funciona y mis conclusiones son así, que no funcionan, no importa lo que me diga la evidencia. Sigamos. Y recomendaciones. Aquí hay una discusión que la Contraloría nos recomienda, que eso es coadministrar, etcétera, etcétera. Las normas internacionales están. Depende cómo redactemos las conclusiones. Nosotros no vamos a recomendar que entonces cambien ese contrato porque el contratista no sirvió y deberían contratar a Pepito. No,
Decimos, no, el proyecto va así, así, se necesitan determinados ajustes. Si usted va a cambiar de contratista, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer, eso le corresponde a la administradora, al gobierno, decirlo. Entonces nuestras recomendaciones son redactar de forma general para la mejora, y no tan específico de manera que no me considere coadministración. Y aquí tenemos, yo creo que lo vemos en la clase de mañana, ¿qué hora son? Esta es una buena práctica de seguimiento que hace Economía y Finanzas al desarrollo del estudio. Mañana lo vamos a ver, por favor, si no lo conocen, averigüen con su jefe cuál es el que tiene. Entonces mañana lo verán. Muchas gracias. ¿Tarea tenemos? No. Seguimos con las tareas anteriores porque el próximo miércoles vamos a presentar todos los resultados de los ejercicios. Mañana. No, es que mañana tenemos un tema que no las puede la verdad que a veces se vuelve un poco difícil el sonido, pero aquí estoy. No, agropecuario, las voy a poner las clases de 5 a 7 de la noche, o sea, porque se cruza con desayuno y celebración. Y además tengo un invitado del despacho del vicecontrolor. ¿Y no se puede empezar a las 8? Quien no quiera desayuno, pues ¿Desayuno? viene. No, es que el No, para esta todas mañana. Desayuno es en la mañana. ¿Puede hacer esta clase por la tarde? No, sé, pues hablemos porque pues depende de la disponibilidad.